Kamala Harris afirma que la estrategia de inmigración busca dar una sensación de esperanza a los indocumentados. La vicepresidenta explicó a CNN que uno de los principales objetivos de la Casa Blanca es restaurar las relaciones entre los países involucrados y Estados Unidos a la diplomacia que existía antes de la administración de Donald Trump. La vicepresidenta Kamala Harris, quien fue nombrada por Joe Biden como la principal encargada de su estrategia sobre inmigración, dijo este domingo a CNN que la administración actual busca dar una sensación de esperanza a los indocumentados. Tenemos que dar a la gente una sensación de esperanza, de que si se quedan en sus países de origen, llegará la ayuda, comentó Harris. El problema no se resolverá de la noche a la mañana, es un tema complejo. Si fuera sencillo, se habría resuelto desde hace muchos años. Harris fue nombrada encargada de asuntos migratorios en medio de un significativo aumento en el número de inmigrantes sin documentos en la frontera sur de Estados Unidos. En marzo, el gobierno deportó a 103,000 personas y tiene bajo su custodia por lo menos 16,000 menores no acompañados. La vicepresidenta planea viajar a Centroamérica en junio. La Casa Blanca anunció la semana pasada que Harris se reunirá virtualmente con líderes guatemaltecos en los próximos días y sostendrá un encuentro, también a distancia, con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador el próximo 7 de mayo. Una fuente cercana a las negociaciones afirmó a CNN que las reuniones de Harris no serán solo con funcionarios y representantes de los gobiernos de la región, sino que también quiere establecer lazos con organizaciones civiles anticorrupción y que defienden los derechos de las mujeres y comunidades indígenas y afrodescendientes. Restaurar lazos. En la entrevista, Harris subrayó que una de las partes más complicadas de esta labor es restaurar los lazos diplomáticos con los países involucrados a la relación que existía antes de la administración de Donald Trump. Estamos progresando, pero no se evidenciará de un día para otro, aseguró. Parte del problema es que durante la administración anterior se canceló mucho del trabajo que se había realizado antes y se convirtió esencialmente en un punto muerto. Tenemos que reconstruir las relaciones y he dejado muy claro a nuestro equipo que esta es una prioridad para Estados Unidos, no solo para servir a quienes están sentados en estas sillas. La crisis en la frontera está vulnerando la política migratoria de Biden, quien acusa al gobierno anterior de haber socavado los recursos para responder a una creciente demanda de beneficios migratorios disponibles autorizados por el Congreso, entre ellos el asilo. Durante febrero y marzo, la patrulla fronteriza detuvo a 273,339 no ciudadanos en la frontera con México, un incremento del 70% respecto al año anterior. De ellos, 27,934 corresponden a menores no acompañados UAC. El gobierno ha enfatizado que solo está procesando los casos de UAC y que el resto, tanto unidades familiares como adultos solteros, son expulsados inmediatamente bajo el título 42 del Código de Estados Unidos, medida adoptada el año pasado por Trump como parte de la estrategia para combatir la pandemia del coronavirus. La no expulsión de UAC se basa en el cumplimiento del Acuerdo Judicial Flores de 1997, que prohíbe las deportaciones aceleradas de menores y ordena al gobierno que sea un juez de inmigración quien resuelva sus futuros en Estados Unidos. Caitlyn Jenner anunció su candidatura para gobernadora de California. La celebridad es un ícono de la comunidad transgénero. La ex estrella olímpica y miembro del clan Kardashian, Caitlyn Jenner, anunció el viernes que presentó los documentos para postularse a la gobernación de California, en un intento por convertirse en la primera transgénero estadounidense en acceder a un cargo político de alto perfil. Estoy adentro, dijo la ex decatleta de 71 años en un comunicado. Y agregó que lanzará formalmente su campaña, presumiblemente como republicana más adelante. Soy una ganadora probada y única outsider que puede poner fin al destrozo periodo de Gavin Newsom, demócrata como gobernador, agregó. Jenner es la figura de más alto perfil de fuera de la esfera política que compite por una gobernación
desde que la leyenda de Hollywood Arnold Schwarzenegger consiguiera una sorprendente victoria como republicano en las elecciones revocatorias de California en 2003. Fue gobernador durante más de 7 años. Aunque los expertos consideran poco probable que se concrete la candidatura de Jenner, ocurre en un momento en el que Newsom, demócrata de 53 años de San Francisco, enfrenta fuertes críticas por su gestión de la pandemia de coronavirus, especialmente por el confinamiento que afectó duramente a las empresas y familias del estado. Se espera que California celebre este año las segundas elecciones revocatorias de su historia, ya que la iniciativa estatal contra Newsom parece estar en camino de conseguir el número necesario de firmas para pedir su destitución. Jenner recordó la asistencia de Newsom el año pasado a un almuerzo con miembros de un lobby en un opulento restaurante de Napa Valley, durante un confinamiento parcial. Los pequeños negocios han sido devastados por el confinamiento excesivamente restrictivo y toda una generación de niños perdió un año de educación y se les ha impedido volver a las escuelas, participar en actividades o socializar con sus amigos, dijo. Jenner añadió que su candidatura será una campaña de soluciones proporcionando una hoja de ruta de vuelta a la prosperidad. Un sector de California ha cuestionado el manejo de la pandemia en California por parte de Gavin Newsom. De acuerdo con el periódico The New York Times, California ha reportado más de 3,6 millones de casos de COVID-19 y casi 60,000 muertes. Los republicanos también cuestionan sus iniciativas en temas de migración e impuestos. En 2003, Gray Davis, quien era gobernador de California, se enfrentó a un problema similar y fue reemplazado por Arnold Schwarzenegger, actor de Terminator. En febrero pasado, Caitlyn Jenner dijo que nunca había pensado en postularse para gobernadora, aunque sí destacó que sería una excelente oportunidad para la promoción de los derechos LGBT. En 2020, durante una entrevista para la revista People, explicó que su forma de pensar había cambiado mucho en los últimos años y que había dejado de identificarse como republicana. Ahora se describe a sí misma como conservadora económica y socialmente progresista. También fue criticada específicamente por asociarse con Trump Victory, una fundación que ayudó a organizar la reunión donde supuestamente se incitó el asalto al Capitolio ocurrido el pasado 6 de enero. Asimismo, fungió como organizadora de las manifestaciones a favor de un supuesto fraude electoral tras la derrota del republicano. Jenner ganó una medalla olímpica en 1976. Años más tarde, se casó con Kris Jenner, mamá de Kim, Kourtney y Khloe Kardashian, y juntos formaron una familia con 2 niñas, más Kendall y Kylie Jenner, convirtiéndose en uno de los clanes más mediáticos y famosos del mundo. En 2015, Bruce decidió que era momento de ser libre y se transformó en Caitlyn. La transición fue documentada por las cámaras de su programa y ayudó a presentarla a una nueva generación de seguidores. Por otro lado, día clave para la vacuna de Johnson & Johnson contra el COVID-19 en Estados Unidos. Los CDC analizan reanudar su uso. Al mismo tiempo, el organismo sanitario norteamericano investiga la muerte de una mujer de 50 años tras recibir el inoculante de dosis única. Mientras un grupo de asesores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC de Estados Unidos se reúne para estudiar si es seguro reanudar las aplicaciones del inoculante de dosis única de Johnson & Johnson contra el coronavirus. Se inició una investigación por la muerte de una mujer en el estado de Oregon y la hospitalización de otra en Texas tras recibir la misma vacuna. Es importante recordar que el hecho de que se informe de algo no significa necesariamente que haya sido causado por la vacuna o que esté relacionado con ella, dijo Imelda García, de la Agencia Sanitaria de Texas, según el periódico Austin American Statements. Los CDC notificaron el incidente a Oregon el martes y a Texas el miércoles, según informaron las autoridades sanitarias de ambos estados. El martes, la Agencia Europea del Medicamento EMA dijo que había encontrado una posible relación entre la vacuna y los raros problemas de coagulación de la sangre en adultos que recibieron dosis en Estados Unidos, pero añadió que los beneficios de la inyección superan los riesgos.
Antes de que se conocieran estos nuevos casos, las autoridades sanitarias de Estados Unidos se inclinaban por recomendar la reanudación del uso de la vacuna contra el coronavirus de Johnson & Johnson, posiblemente este fin de semana, en un anuncio que incluiría una nueva advertencia sobre una rara complicación de coágulos de sangre, pero que no tendría restricciones de edad, informó The Washington Post. Los casos de Oregon y Texas. La mujer de Oregon de unos 50 años recibió la vacuna antes de que se emitiera la orden de pausar el inoculante, informaron las autoridades sanitarias del estado en un comunicado. Desarrolló un raro pero grave coágulo sanguíneo en las 2 semanas posteriores a la vacunación, observado en combinación con plaquetas muy bajas, añadió la autoridad sanitaria de Oregon. Por otra parte, una mujer de Texas que recibió la vacuna de Johnson & Johnson ha sido hospitalizada por síntomas similares a los de 6 personas que recientemente sufrieron coágulos sanguíneos, tras recibir la inyección en Estados Unidos, dijo un portavoz de la agencia sanitaria de Texas. Ambos estados confirmaron que los nuevos casos eran independientes de los 6 incidentes anteriores. La semana pasada, las agencias sanitarias estadounidenses recomendaron una pausa en el uso de la vacuna de Johnson & Johnson por los 6 raros casos de coágulos de sangre entre los aproximadamente 7 millones de personas que recibieron la inyección de una sola dosis.